Buenos días, bienvenido a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Alejandro Cortés y tiene como título Employee Experience. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y de ser posible ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Alejandro. Gracias, Carol. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. Como bien comenta Carol, soy Alejandro Cortés, fundador de Mandú, una compañía en Visma. El objetivo de este espacio es conversar sobre el Employee Experience, este término que cada vez está sonando más en el mundo empresarial y principalmente en las áreas de gestión humana. Y ahora mi intención en realidad no es entrar tanto al aspecto teórico, porque acá podemos chocar con distintas corrientes, terminologías, sino más bien compartirles una mirada más práctica del tema, ¿no? Algunos casos de éxito sobre cómo puede ser gestionada la experiencia de los colaboradores y cómo apalancarnos de la data y la tecnología para potenciar el compromiso de sus equipos a partir de una construcción extraordinaria, digamos, de una buena experiencia de cada persona de la compañía en su día a día. Con respecto a la estructura de este espacio, les comento que primero lo que quería hacer era arrancar contándoles un poco sobre Visma y Mandú, quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito y cómo generamos valor a las compañías con las que trabajamos. Luego entraremos a detalle en ya la temática de webinar y finalmente tendremos un espacio para hacer preguntas y compartir experiencias. Ahorita entiendo que el audio del lado de ustedes está bloqueado, así que ahí pueden colocar sus preguntas a través del chat y en la última sección, digamos, de la presentación, ahí respondiendo a sus consultas. Primero quería contarles un poco sobre mí. De hecho, yo soy economista de profesión y justo antes de acabar la carrera, junto con mis socios y grandes amigos, Sebastián y Emilio, decidimos fundar Mandú, lo cual me ha llevado a dedicarme estos últimos 6, ya casi 7 años, a apoyar a distintas organizaciones a potenciar su estrategia de talento, viendo directo e indirectamente un poco más de 150 procesos de employee engagement, clima organizacional y gestión del desempeño. Más allá de eso y más allá también de mi rol como fundador de la compañía, estuve por mucho tiempo ejerciendo la función de Chief People Officer, por lo cual he diseñado y escalado los procesos de talento de Mandú, con lo cual he tenido la oportunidad de estar en ambos lados, ¿no? Por un lado, tanto ayudando, digamos, a compañías a mejorar sus procesos de talento, como también en el rol de ejecutor de los nuestros al interno. Ahora, muchos de ustedes probablemente conozcan algo de Mandú, otros no tanto, algunos probablemente conozcan algo sobre Visma, otros no tanto. Entonces, de hecho, acá lo que quería hacer primero era contarles quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Pues nosotros, primero, como Mandú, somos una organización cuyo propósito es el de diseñar un mundo donde trabajar bien sea posible. Para lograrlo, nos dedicamos desde el 2016 a desarrollar tecnología para potenciar la estrategia de talento de las empresas con las que trabajamos, principalmente en las verticales de Employee Engagement y gestión del desempeño. Y luego de haber trabajado con un poco más de 300 organizaciones, hace aproximadamente unos 5 meses fuimos adquiridos por Visma, una organización que vio en nosotros y nosotros en ellos un aliado estratégico ideal para seguir generando un valor incremental en cada empresa con la que trabajamos y con un propósito muy similar al de nosotros, ¿no? Basado en mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Ahora, sobre Visma, Visma es una compañía cuyos headquarters se encuentran en Noruega. Somos una de las compañías de software más grandes a nivel global. Tenemos presencia en un poco más de 20 países, más de 1.2 millones de clientes a nivel mundial, y hoy estamos impactando en la vida de más de 10 millones de personas que son nuestros usuarios, digamos, en nuestras plataformas y tecnologías. Ahora, bien, estamos hoy trabajando con diversas corporaciones y compañías muy reconocidas a nivel mundial, Mercado Libre, Despegar, entre otras marcas y empresas que ustedes puedan conocer.
De hecho, nuestra propuesta de valor y la tecnología que desarrollamos está diseñada de tal forma que podamos adaptarnos a la realidad de cada organización, lo cual nos ha permitido impactar en startups, en empresas familiares, multinacionales, la verdad es que compañías de todo tipo. Y en LATAM principalmente estamos enfocados en generar valor a través de soluciones tecnológicas aplicadas a recursos humanos, cubriendo cada uno de los puntos de contacto del colaborador con la compañía, a la misma vez que le generamos valor a los equipos de recursos humanos con soluciones en la nube para potenciar y optimizar cada uno de sus procesos. Y de hecho acá el abanico, digamos, de nuestras soluciones la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado están las más orientadas a los procesos más duros de recursos humanos, como nuestro módulo de tu recibo, People, Payroll, Time, que abarcan procesos de administración de personal, nómina, control de tiempos y asistencias, firmas digitales y control documentaria. Básicamente todo el flujo, digamos, documentario de firmas digitales y todo lo que tiene que ver con la parte de procesos que llamaríamos hard, digamos, dentro de recursos humanos. Y por otro lado, contamos con una serie de soluciones enfocadas en potenciar la gestión de talento y la experiencia del colaborador, de tal manera que realmente logremos maximizar, digamos, el potencial, el rendimiento y el desarrollo de cada una de las personas que forman parte de nuestros equipos. Ahora, para entrar a hablar del Employee Experience, de hecho me gustaría arrancar contándoles qué fue lo que nos llevó a poner foco en este aspecto de la gestión de talento. Nosotros, como Mandú, salimos al mercado luego de detectar que cada vez más las compañías le ponían un mayor foco a la mejora y la satisfacción de sus colaboradores, pero que no necesariamente contaban con las herramientas adecuadas para lograr este objetivo, ¿no? Veíamos que muchas organizaciones medían clima laboral, pero sus procesos estaban llenos de carga operativa, falta de profundidad en el análisis y sin realmente tener capacidad de hacer seguimiento a los planes de acción o estrategias que derivaban de los resultados obtenidos. Y a partir de esto fue que lanzamos una plataforma de medición y gestión de clima organizacional con la cual solucionábamos los problemas que habíamos encontrado en el mercado. Con esto, de hecho, fuimos agarrando tracción. Para el 2018 ya estábamos trabajando con un poco más de 100, 120 organizaciones y en ese momento comenzamos a analizar la información de nuestros clientes y cruzar sus resultados de clima con indicadores de negocio para comenzar a entender el impacto o cuantificar en realidad el impacto que estábamos generando, digamos, en su gestión, ¿no? Por ejemplo, cruzábamos los resultados de clima con el movimiento del EBITDA de la compañía, con su utilidad neta, el incremento en ventas, con cualquier indicador, digamos, de negocio que podíamos conseguir para realmente entender, digamos, cuál es la relación entre esas variables. Y, de hecho, nos topamos con la sorpresa que no podíamos identificar un efecto causal de las mejoras en el resultado del clima sobre los indicadores de negocio. Y esto, de hecho, nos llevó a comenzar a hacer un doble clic en las dinámicas de gestión de talento utilizadas, digamos, a nivel global, como también en las últimas investigaciones asociadas, digamos, al comportamiento humano dentro de las organizaciones para entender qué era lo que le estaba faltando a nuestro modelo. Y efectivamente, vimos que el clima lo que mide es la satisfacción de un colaborador sobre distintos puntos de su ambiente de trabajo. Y que la satisfacción en sí misma no necesariamente va a llevar a que un colaborador cambie sus comportamientos de tal forma que logremos impactar en los resultados de negocio. Y en realidad es el engagement, palabra que, digamos, no hay un término específico, una traducción específica al español, pero la que más se asemeja es el compromiso, que es el engagement, la variable en la cual nos tenemos que concentrar para garantizar un impacto en los resultados de negocio. Un colaborador comprometido, no únicamente satisfecho, sino comprometido, tiene una mayor intención de permanencia en la compañía, tiene mayor intención de recomendar a la organización, de esforzarse más de lo que se les exige en sus funciones y de tener otro tipo de comportamientos constructivos hacia la empresa. Ahora,
¿cuál es la dificultad que encontramos en su gestión? Que para generar engagement en nuestra gente, no es tan simple como entrar a una videollamada, entrar a la oficina y pedirle a todos que se comprometan, porque así no funcionamos las personas, sino lo que realmente debemos hacer desde nuestro frente es comenzar a entender cuáles son esas palancas o esos drivers del nivel de compromiso en nuestros equipos y comenzar a accionar sobre ello. Por ejemplo, ¿no? En este webinar, en esta videollamada, lo que podemos tener son equipos o empresas, digamos, cuyos equipos valoran más las oportunidades de crecimiento que les da la compañía, otros que valoran más las relaciones interpersonales, otros que valoran más la parte monetaria, por ejemplo. Eso no lo sabemos y es por eso que nos tenemos que apalancar de la data, de la tecnología, para poder realmente entender estos drivers y, de cierta forma, potenciar toda nuestra estrategia de engagement. Y acá el punto clave, de hecho, que sacamos, no es que la gestión de clima sea innecesaria o esté desfasada, en realidad para nada. Lo que hay que entender es que la gestión de clima laboral es un medio hacia un fin, no es el fin en sí mismo, ¿no? Y este fin es el de gatillar un mayor nivel de engagement de los colaboradores de la compañía, para que esto a su vez traiga mejoras en los indicadores de productividad, caídas en rotación, mejoras en la marca empleadora, entre otros aspectos positivos que pueden generar un impacto, digamos, en los resultados de negocio. Y a raíz de esto fue que desde Mandú creamos un modelo que permite identificar qué aspectos del clima organizacional tienen un mayor impacto y están mayormente correlacionados con el engagement, y así ayudar a las compañías a dejar de trabajar únicamente sobre las dimensiones con peores resultados, pero que no necesariamente son prioritarias para nuestros equipos, y concentrarnos en potenciar aquella parte de la propuesta de valor hacia los colaboradores que es más valorada por ellos. Y de hecho esto lo venimos aplicando con decenas de compañías. Hemos tenido muy buenos resultados y desarrollado unos casos de éxito muy interesantes. Acá de hecho quería contarles sobre uno en particular. Un segundo. Ahí les cuento. Hace unos años comenzamos a implementar un proyecto con los centros de distribución de Alicorp, llamados las DEX, donde el principal objetivo que tenían era reducir la rotación de su equipo. Ahora, como en toda compañía grande o pequeña, la idea era ver de qué forma podíamos lograr ese objetivo generando el mayor impacto posible, a la misma vez que obviamente optimizamos el presupuesto asignado, digamos, a las iniciativas que desencadenen, digamos, todo el análisis. Y lo que hicimos fue implementar un diagnóstico que lo que nos permitió hacer fue identificar cuáles eran los 3 aspectos de la experiencia del colaborador que mayor impacto tenían sobre el compromiso, de tal manera que nos podamos concentrar únicamente en ellos y descartar todas aquellas otras oportunidades de mejora que realmente no le movían la aguja a los colaboradores. Y lo que nos permitió esto fue justamente optimizar todo el presupuesto asociado, digamos, a las mejoras en clima, en compromiso, canalizar todos los esfuerzos del equipo hacia esos 3 pilares que realmente le movían la aguja del compromiso a la gente, y como producto de eso logramos reducir la rotación de sus equipos del centro de distribución, y eso se tradujo obviamente en un impacto financiero enorme en la compañía, ¿no? Ahora, esto lo seguimos aplicando y en su momento también comenzamos a implementarlo, digamos, en distintas organizaciones. Y desde el 2020 comenzamos a ver, de hecho, un cambio importante en la gestión de muchas compañías con las que trabajábamos. Por ejemplo, algunos de nuestros aliados comenzaban a no necesariamente enfocarse en la gestión de clima para gatear compromisos, sino comenzar a apalancarse de otro tipo de aspectos de la experiencia del colaborador para que esto termine generando mayor engagement. Veíamos cómo organizaciones le comenzaban a poner foco en variables como el tema cultural, la mejora de las habilidades, digamos, de liderazgo, temas vinculados a salud emocional, el relacionamiento entre áreas. Y de hecho esto, haciendo también un poco de autocrítica, nos llevó a darnos cuenta que estábamos viendo toda esta gestión del employee engagement de una manera, llamémoslo, unidimensional, ¿no? Estábamos pensando, como Mandú, que
el clima era el único vehículo que teníamos para impactar en el compromiso de las organizaciones, cuando nuestros aliados nos estaban demostrando lo contrario. Y es así como comenzamos a ver toda esta gestión de forma más holística, ¿no? Entendiendo que para gestionar adecuadamente el compromiso de nuestros equipos, no únicamente podemos enfocarnos en un aspecto de su experiencia en nuestras compañías, sino entender cómo cada punto de contacto de cada colaborador en la organización puede generar o deteriorar el engagement. Por ejemplo, comenzar a analizar cómo el proceso de onboarding está haciendo que cada colaborador que ingrese a la organización pueda llegar a su pico de productividad lo más pronto posible, a la misma vez que integrarse dentro de la cultura de la compañía, cómo las dinámicas de gestión de los líderes o mandos medios, digamos, están garantizando el desarrollo y alineamiento de sus equipos, a la misma vez que generando un equipo de gente con la camiseta bien puesta en la organización, cómo el relacionamiento entre las distintas áreas puede estar o no generando fricciones en el día a día, y esto obviamente deteriorando la experiencia, digamos, de las personas involucradas, y obviamente la lista de ejemplos puede continuar. Pero en función a esto fue que comenzamos a invitar a nuestros clientes y a diversas compañías de mercado a comenzar a monitorear ya no únicamente las típicas dimensiones de clima organizacional, sino comenzar a poner un foco especial sobre cada uno de estos aspectos. Y de hecho acá lo que quería era compartirles también un par de casos donde hemos visto cómo distintas organizaciones han comenzado a apalancarse de algunos de estos puntos, nuevamente de contacto, puntos o etapas, digamos, de la experiencia de los colaboradores para realmente potenciar su estrategia de engagement y que eso a su vez retroalimente toda la estrategia de fidelización, de desarrollo de talento, entre otros aspectos constructivos hacia la empresa. El primer caso, de hecho, está en torno a el aspecto cultural, ¿no? Les cuento el caso de Ranza. Ranza, de hecho, me imagino muchos de ustedes lo deben conocer, es el operador logístico más grande de Perú. Como muchas otras compañías, pasó por una transformación cultural entre los años 2019 y 2020, y luego de haber definido su propósito, sus pilares culturales y haber desplegado toda su estrategia a lo largo de los más de 7.000 colaboradores repartidos en 6 países de Latinoamérica, identificaron la necesidad de medir el impacto que había tenido esta transformación en el engagement de sus equipos. Y es así como, en conjunto, diseñamos un cuestionario que justamente les permitía medir el nivel de coherencia entre lo que la compañía decía que era su cultura y sus pilares y cómo lo vivía en el día a día cada colaborador. De tal forma que pudimos entender 2 temas muy importantes, ¿no? Número uno es aspectos de la cultura, o qué pilares culturales todavía teníamos que fortalecer en ciertas áreas, en ciertos segmentos dentro de la compañía, en una población sumamente diversa. Y por otro lado, poder identificar cómo potenciar el compromiso de la gente a partir de la generación, digamos, de este alineamiento cultural, ¿no? Que cada colaborador realmente viva y sienta cómo la cultura de la compañía se está viviendo en su área, en su grupo, digamos, en su, digamos, espacio geográfico, etc. Y obviamente lo que comenzamos a hacer fue monitorear de cerca esto, obtener data y sobre esa data ir retroalimentando todas las estrategias de fortalecimiento, digamos, de cada uno de esos pilares culturales. Luego tenemos otros casos, como por ejemplo diversas compañías, digamos, del sector gastronómico y salud, que si bien son modelos de negocio un poco distintos y perfiles también bastante distintos, de hecho, en los últimos años han convertido una característica similar. Nuevamente, obviamente con sus diferencias, pero un tema es que ambos equipos o ambas poblaciones han estado bajo mucha presión psicológica por haber estado trabajando, atendiendo gente en plena pandemia. Es un momento en el cual no sabíamos nada de nada y obviamente los ánimos estaban un poco agitados y finalmente ambas poblaciones tenían que dar el front, digamos, hacia el cliente o hacia el paciente. Y en esos casos, claramente los componentes tradicionales de las propuestas de valor, como las oportunidades de desarrollo, el feedback de los líderes u otras dimensiones que normalmente utilizan las compañías para potenciar, digamos, la experiencia de su gente, claramente esos aspectos
no eran tan valorados por sus equipos en estos momentos porque estaban viviendo un contexto completamente distinto. Y es por eso que lo que tuvimos que hacer con las compañías, digamos, de estos sectores con los que trabajamos, fue migrar hacia una gestión más basada en medir y gestionar la salud emocional de los equipos. Comenzar a realmente monitorear cómo se siente la gente, cómo nosotros como compañía podemos brindar apoyo de una manera más integral y obviamente generar mayor sostenibilidad, digamos, en la experiencia de la gente en un entorno, digamos, tan agobiante, digamos, como el que vivimos en los últimos par de años. Y obviamente estos eran justamente los drivers del compromiso de la gente. Entonces, obviamente, como producto de esto y como producto, digamos, de esta contextualización de la gestión, digamos, de la experiencia de los colaboradores a lo que estaban viviendo en ese momento, logramos realmente gatillar un mayor nivel de compromiso, una intención de permanencia mayor por parte de los equipos de cada una de estas compañías. Y acá solo para cerrar y ya pasar, digamos, a las preguntas, de hecho lo que más me interesa que se lleven es que en un entorno tan dinámico y tan competitivo como el que vivimos hoy, y que ya no únicamente necesariamente competimos con empresas locales, sino, digamos, el mercado, digamos, de talentos abierto, digamos, a nivel mundial, no podemos quedarnos estancados en las prácticas convencionales, en las prácticas tradicionales, si es que realmente queremos atraer, retener y potenciar el talento de nuestros equipos. Bueno, de hecho, debemos comenzar a monitorear más de cerca cada uno de los aspectos de la experiencia de nuestros colaboradores, obtener data de forma continua para prevenir riesgos antes que se materialicen en problemas y adaptar nuestras estrategias al contexto que estemos viviendo o que estén viviendo cada uno de nuestros colaboradores en cada momento del tiempo. Entonces, eso es por mi parte. De hecho, un poco ahora lo que quería era ahí ver a través del chat si tienen alguna consulta, alguna duda para nada, y responder ahí las preguntas que pueda hacer en la presentación. A ver, ahí preguntan, yo creo que no puedo ver o no sé cómo verlo, así que Carol, no sé si me puedes ayudar ahí colocando las preguntas. Ahí me pusiste bueno. En el caso de empresas pequeñas o medianas, ¿por dónde empezar a trabajar el Employee Experience? No quiero cejar la respuesta a mi perspectiva, mi conocimiento, mi experiencia, pero es inevitable. De hecho, va a depender de la definición de pequeñas o medianas, pero por ejemplo nosotros, como Mandú, hoy por hoy somos una compañía de 70, 80 personas, con lo cual quizás podríamos estar, digamos, en esa categorización. Y justo como había comentado al comienzo de la presentación, yo tuve digamos, el honor de tener el rol de Chief People Officer dentro de la compañía, con lo cual vi, digamos, todo este proceso de transición y crecimiento, digamos, hacia lo que somos hoy, desde el punto de vista de talento. Y de hecho, todo parte de realmente diagnosticar de manera continua a través de data, ya sea cuantitativa, cualitativa, data cuantitativa a través de, puede ser encuestas, data cualitativa a través de reuniones de uno a uno, focus groups o demás que uno puede hacer, digamos, en su equipo, para realmente escuchar a la gente, entender cuáles son aquellas oportunidades de mejora en todos los aspectos, digamos, de la experiencia del equipo, desde cómo ha sido su proceso de inducción, qué tanto, digamos, está recibiendo retroalimentación por parte de sus líderes, cómo es que está trabajando con las distintas áreas, nuevamente comenzar a mapear cada uno de los puntos de contacto que tiene el colaborador con otros aspectos de la compañía, obtener un diagnóstico para saber dónde estamos bien, dónde estamos mal, y sobre eso implementar iniciativas que busquen mejorar en base, digamos, al feedback obtenido, digamos, de nuestros equipos. Y en realidad acá hay un tema una creencia, yo creo que poco fundamentada, digamos, que es que para mejorar la experiencia de equipos en compañías pequeñas, medianas, en compañías pequeñas, medianas, no se necesita tanto presupuesto, digamos, tanta inversión para nada. Muchos
de las problemáticas o de las oportunidades de mejora que nosotros solemos detectar en las compañías, en realidad son temas comunicacionales, son temas de que no se alinean claramente las expectativas de rol de las personas. Entonces, todo eso parte de, nuevamente, preguntar, escuchar, levantar información, obtener feedback y actuar en base a esa información. De hecho, ahí los invito no necesariamente, nuevamente tienen que hacer una estrategia muy robusta, muy amplia, pero a comenzar a tener mecanismos a través de los cuales recabar ese feedback por parte de sus equipos, y se van a dar cuenta que las iniciativas de mejora no requieren, digamos, tanta inversión o tanto trabajo. De ahí veo, Alejandro, en el caso de Ranza, no escuché que comentaras algo sobre el alineamiento de la cultura, la estrategia y viceversa. Se hizo de forma directa al comportamiento. Obviamente por el tiempo limitado no puedo, digamos, no pude contar, digamos, todo, digamos, el caso de Ranza, y de hecho, esa parte del alineamiento de la cultura a la estrategia de negocio, en realidad ellos ya lo vieron. Nosotros no entramos tanto en la definición de la estrategia cultural, sino en cómo podíamos monitorear el impacto que había tenido toda esta transformación cultural y detectar en qué instancias de la compañía había que todavía fortalecer, digamos, ciertos pilares, ciertos comportamientos. Entonces, toda la parte previa de, nuevamente, la estrategia de qué propósito definir, cuáles son los pilares culturales, el diagnóstico cultural, en realidad no lo trabajamos nosotros con ellos, pero ya en base a nuestra experiencia sí, o sea, sí o sí la compañía finalmente dentro de su proceso de definición de estrategia cultural tiene que utilizar la estrategia de negocio como input, porque finalmente si es que uno lo que quiere es definir cuáles son los comportamientos o el ADN ideal, digamos, del colaborador, esto sí o sí tiene que estar amarrado, digamos, al modelo de negocio, a la estrategia de negocio, a cómo va a crecer la compañía, cómo va, digamos, a operar, digamos, en los próximos N años, ¿no? Así que, bueno, la respuesta a la pregunta es sí. De hecho, ellos hicieron eso y es una buena práctica, digamos, que solemos recomendar en cada una de las compañías que va a pasar o está pasando por un proceso de transformación cultural. ¿Nos puedes dejar tu contacto para pedir mayor información? Sí, ahí, de hecho, Cintia, junto con Carol, te pasamos mi contacto ahí para conversar más a profundidad, si quieres, más adelante. Porque no sé si lo puedo pasar por ahí. No sé si tengan alguna otra consulta, duda, y ya sea vinculado, digamos, a la presentación en sí misma o a cualquier tema vinculado a experiencia de colaborador, engagement, clima, que de hecho son las áreas de expertise que tenemos. Hola, a ver, Fiorella pregunta, en la etapa de diagnóstico, ¿cuál sería el porcentaje de la muestra ideal que deberíamos tener? Y la otra pregunta es, al momento de seleccionar los colaboradores, ¿cuántos años deberían tener en la organización? ¿Cómo se seleccionaría? Acá entramos en un terreno un poco de opiniones y subjetividades, no hay una fórmula exacta. Yo de hecho ahí, Fiorella, lo que siempre favorezco y siempre recomiendo es incluir a toda la compañía, independientemente de qué tanto tiempo vaya en la compañía, y no excluir, digamos, a ninguno de los grupos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque estamos dejando feedback sobre la mesa, ¿no? Estamos dejando información, estamos, por un tema de excluir, digamos, percepciones, no estamos recabando, digamos, información clave que nos puede llevar a nutrir, digamos, toda nuestra estrategia, perdón, de experiencia del colaborador. De hecho, entiendo que quizás para algunas organizaciones pueda ser un poco difícil llegar al 100% de los colaboradores por dispersión geográfica, por, no sé, temas que no están acostumbrados a hacer ese tipo de evaluaciones, pero hay mecanismos a través de los cuales, hay buenas prácticas a través de las cuales esto no tiene que ser, digamos, una odisea a la hora de hacer levantamiento de información. Ya digamos, con distintas tecnologías que hay en el mercado, como la de nosotros, en realidad lo que podemos hacer es, en un intervalo de tiempo muy corto, llegar al 100% de la compañía, llegar a una tasa de respuesta relativamente alta y nuevamente no perder, digamos, esas opiniones de cada una de las personas de la compañía. ¿Por qué? Porque, y asociado, digamos, a la segunda pregunta, que es, ¿cuántos años deberían tener en la organización las personas que, digamos, forman parte de esta selección? Es que
te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes un 10-15% de la organización que va menos de 6 meses, un año en la compañía. El feedback que te puedan dar ellos te habla mucho de la potencia de tu proceso de inducción, ¿no? Si tú tienes gente que va más de un año en la organización, con un nivel de engagement altísimo, con buena perspectiva sobre la compañía, pero todas las personas que dan menos de un año, menos de 6 meses, tienen una perspectiva negativa sobre muchos componentes, ahí hay algo clave, ¿no? Entonces, y finalmente la rotación de las personas que recién entran a la compañía suele ser la que más cuesta. Entonces, quizás ahí lo que deberíamos hacer es dos cosas, ¿no? Número uno, apuntar a evaluar a todos, obtener su feedback, y luego, a través de, digamos, ciertos mecanismos, poder segmentar los resultados en función a estas categorizaciones. Personas que dan menos de un año, personas que dan menos de 6 meses, personas que dan más, y en función a eso, obtener digamos, una visión panorámica de qué es lo que está pasando con cada segmento dentro de la compañía. Y con eso creo que respondí la otra pregunta también. No sé si tengan alguna otra consulta, duda. Muchas gracias, Alejandro, y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Perfecto, gracias a todos. De hecho, ahí Carol colocó un mensaje, perdón, un número, digamos, para poder contactarse en caso quieran más información. Y ahí nada, con mucho gusto los atendemos. Un gusto.